Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 269. Despedida al profesor Birch. Tras un examen exhaustivo, se confirmó que Yarados, aparte del cansancio, no presentaba ningún otro problema. Yuga finalmente respiró aliviado. Al ver el patio trasero hecho un desastre por el alboroto de Yarados, Yuga se disculpó con el profesor Birch con el corazón apesadumbrado, diciendo: Lo siento, profesor. Convertí su patio en este desastre. El profesor Birch sonrió y respondió: No es culpa tuya, es culpa mía por no haberlo pensado bien. No esperaba que Yarados causara tal revuelo. Posteriormente, el profesor Birch llevó al Yarados inconsciente de vuelta al laboratorio y le realizó un examen exhaustivo. Después, le dijo a Yuga: Yarados está perfectamente bien ahora. Su salud es excelente y el virus Pokémon en su cuerpo ha desaparecido por completo. Yuga expresó su alegría diciendo: Eso es maravilloso. El profesor Birch continuó explicando: No solo eso, sino que, debido a la exposición prolongada al virus Pokémon, aunque Yarados no pudo evolucionar, ha obtenido otra ventaja. Tras evolucionar a Yarados, su defensa y fuerza son significativamente mayores que las de otros Yarados del mismo nivel. Yuga no esperaba este beneficio adicional, pero mientras Yarados estuviera sano y salvo, estaba satisfecho. Tras recuperar a Yarados del profesor, Yuga utilizó su ojo experto para examinar el estado de Yarados. Yarados. Tipo: agua volador. Habilidad: autoestima. Género: femenino. Potencial: azul. Nivel: 55. Movimientos: mordisco, enfado, colmillo hielo, acuacola, cara susto, triturar, hidrobomba, danza lluvia, danza dragón, hiperrayo. Yuga estaba muy satisfecho con la fuerza de Yarados. Era incluso más fuerte que Milotic. Poco después, Yarados despertó, y al mirar sus ojos claros, Yuga supo que estaba realmente bien. Yarados, ¿hay algo que te incomode de tu cuerpo? Yarados negó con la cabeza. Entonces debes tener hambre. Dicho esto, Yuga sacó un Pokéblock que había preparado con antelación y se lo dio de comer a Yarados, quien lo devoró con avidez. Después de todo, provocar semejante revuelo seguramente le abriría el apetito. Tras observar a Yarados comer y beber a sus anchas, Yuga lo devolvió a su Pokéball. La exitosa evolución de Yarados le quitó un gran peso de encima a Yuga. Por la tarde, Yuga decidió despedirse del profesor Birch y marcharse de Villa Raíz. Antes de regresar a Pueblo Verdegal, Yuga decidió desviarse a Ciudad Petalia para visitar al señor Norman. Ya que había venido a Villa Raíz, no le parecía bien irse sin saludarlo, sobre todo porque el señor Norman le había presentado al profesor Birch, quien había desempeñado un papel crucial en la evolución de Yarados. Al enterarse de que Yuga tenía la intención de ir a Ciudad Petalia a visitar al señor Norman, el profesor Birch dijo: Por supuesto, adelante. Se está haciendo tarde. Dicho esto, Yuga se despidió del profesor Birch y partió hacia Ciudad Petalia. Sin embargo, para llegar a Ciudad Petalia desde Villa Raíz, había que pasar por Pueblo Viejo. De camino a Pueblo Viejo, Yuga liberó al Meowth recién capturado. Su carácter era bastante testarudo y no se había mostrado muy amigable con Yuga. Así que Yuga pensó que aprovecharía el tiempo de viaje para familiarizarse mejor con el lugar. En ese preciso instante, un camión grande se detuvo repentinamente junto a Yuga, y una joven de cabello negro se asomó por la ventana y preguntó: ¿Vas a Pueblo Escaso? ¿Quieres que te lleve? ¿De verdad? Preguntó Yuga sorprendida. Ante la oportunidad de viajar en transporte público en lugar de caminar, Yuga no quería desaprovecharla. Sin embargo, le frustraba que en Villa Raíz no hubiera transporte público directo al Pueblo Escaso. Según los lugareños, decían: Está muy cerca, vamos andando. Era difícil refutar ese razonamiento. Entra rápido. La joven le sonrió a Yuga, quien se mostró gratamente sorprendido. Yuga, con gran entusiasmo, volvió a meter a Meowth en su Pokéball y tomó asiento en el lado del pasajero del camión. El desafortunado Meowth acababa de ser liberado y fue devuelto inmediatamente a la bola, sin posibilidad de opinar al respecto. Tras una breve presentación, Yuga supo que la joven, directa y eficiente, se llamaba Mio. Era hija de un granjero que vive cerca en Pueblo Escaso y había venido a Villa Raíz para hacer una entrega. De regreso, vio a Yuga solo y decidió ofrecerle llevarlo. Yuga, ¿eres un entrenador Pokémon viajero? Preguntó Mio con curiosidad. Como persona común y corriente con poca interacción con los entrenadores, sentía una curiosidad genuina.
Yuga negó con la cabeza y respondió. No, voy de camino a Ciudad Petalia a visitar a mis parientes, no estoy de viaje. Ya veo, asintió Mio en señal de comprensión. El tiempo pasó volando mientras Yuga y Mio charlaban, y pronto llegaron cerca de Pueblo Escaso. Mio se detuvo y le dijo a Yuga. Mi casa está justo aquí. Solo puedo dejarte aquí. Yuga asintió y dijo. Muchas gracias, Mio. Mio respondió amablemente. No hace falta que me des las gracias. Solo fue un pequeño favor. Con eso, se separaron. Yuga siguió caminando un buen rato, acercándose a Pueblo Escaso, cuando de repente divisó una formación rocosa más adelante. Parecía antigua, así que no pudo resistir la tentación de acercarse para investigarla. Al adentrarse en la formación rocosa, Yuga observó numerosos vestigios de estructuras derrumbadas en su interior, que parecían ruinas. ¿Ruinas? Susurró Yuga para sí mismo. Estas son ruinas antiguas, dijo una voz repentina desde atrás, sobresaltando a Yuga. Al darse la vuelta, vio a un joven de pie detrás de él. Al ver a Yuga sobresaltado, se disculpó rápidamente. Lo siento, no quería asustarte. Yuga se giró y preguntó. No hay problema. ¿Quién eres? El joven, avergonzado, se rascó la cabeza y dijo. Olvidé presentarme. Soy Charles y estoy investigando estas ruinas antiguas. Soy Yuga, se presentó Yuga. ¿Eres arqueólogo? Charles pareció avergonzado y dijo. Todavía no, pero mi sueño es convertirme en arqueólogo. Yuga asintió con la cabeza en señal de comprensión. Charles recordó algo de repente y le dijo a Yuga. Por cierto, ¿te gustaría explorar estas ruinas? Puedo guiarte. Yuga lo pensó un momento y asintió. Al fin y al cabo, no tenía prisa. Señalando los edificios derrumbados entre las ruinas, Yuga le preguntó a Charles. ¿Fueron construidos estos edificios por gente de la antigüedad? Charles asintió y explicó. Se dice que estas casas de piedra tienen alguna conexión con los Pokémon antiguos y los Pokémon modernos. Sin embargo, nadie ha descubierto nada específico. ¿Pokémon antiguos? ¿Como los Pokémon fósiles, Aerodactyl, Kabutops y Manite? Preguntó Yuga con curiosidad. Capítulo 270. La clave. Exacto, esos son. No esperaba que supieras nada sobre Pokémon fósiles antiguos, dijo Charles con entusiasmo. Yuga sonrió y respondió. Tengo algunos conocimientos básicos, pero nada extenso. Guiados por Charles, llegaron al corazón de las ruinas, donde se alzaba una puerta de piedra adornada con intrincados diseños. Charles explicó. Cuenta la leyenda que tras esta puerta de piedra se esconde una cámara de piedra que contiene secretos de Pokémon ancestrales. Sin embargo, nadie se ha aventurado jamás a entrar. Yuga preguntó con curiosidad. ¿Por qué no ha entrado nadie? Charles sonrió y señaló 4 agujeros redondos situados en el centro de la puerta de piedra, diciendo. Porque necesitas una llave para entrar. Dicho esto, Charles sacó de su bolsillo un trozo de papel desgastado y lo desdobló, dejando al descubierto 4 cuentas de distintos colores. Las señaló y le dijo a Yuga. Estas son las llaves para abrir las ruinas. Las he estado buscando, pero no había ninguna pista. Yuga miró las 4 cuentas sobre el papel y sintió una extraña sensación de familiaridad. Pensó para sí mismo. ¿Podría ser? Entonces Yuga sacó 4 cuentas de distintos colores de su mochila y se las entregó a Charles. Le preguntó. ¿Son estas las que buscabas? Al ver las 4 cuentas, Charles exclamó inmediatamente. Sí, estas son. ¿Dónde las encontraste? Yuga pensó para sí mismo. Así que, en realidad son estos. Estas 4 cuentas habían sido sustraídas a miembros del equipo Magma y del equipo Aqua con anterioridad, y Yuga no había descubierto su propósito hasta ahora. Eran la llave a la antigua ruina. Parecía que el equipo Magma y el equipo Aqua llevaban mucho tiempo interesados en estas ruinas, y Yuga, sin querer, había interferido en su camino. Veamos si estas 4 cuentas pueden abrir las ruinas, le sugirió Yuga a Charles, quien estaba rebosante de alegría. Sí, vamos a intentarlo rápido. Charles no podía contener su entusiasmo. Yuga no sabía qué cuenta debía ir en qué agujero, así que se las entregó todas a Charles para que las manejara. Charles, que tenía un amplio conocimiento de las ruinas, colocó las 4 cuentas de diferentes colores en las ranuras circulares de la puerta de piedra según sus posiciones. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo y en el centro. De repente, toda la ruina comenzó a temblar, y las 4 cuentas emitieron un tenue resplandor. La puerta de piedra empezó a moverse hacia el interior, y una entrada apareció ante Yuga y Charles. Entremos, le dijo Charles a Yuga con entusiasmo. Yuga asintió y, junto con Charles, entraron en el pasaje creado por la puerta de piedra móvil.
Dentro de la cámara, lo primero que les llamó la atención fue la pared cubierta de murales. En ellos se representaban escenas de humanos antiguos viviendo en armonía con Pokémon ancestrales, incluyendo Pokémon fósiles como Aerodactyl, Kabutopi Manite, entre otros. Esto es asombroso. Estos murales muestran la coexistencia armoniosa de humanos antiguos y Pokémon antiguos, exclamó Charles con entusiasmo. Mientras Charles estaba absorto estudiando los murales, Yuga, sin mucho interés en las obras de arte, paseaba por la cámara. Pronto se dio cuenta de que la cámara no era muy grande. Era una habitación circular con la puerta de piedra, incrustada con las 4 cuentas, en el centro. Tras una breve exploración infructuosa, Yuga encontró un lugar donde sentarse y decidió esperar a que Charles terminara su investigación antes de marcharse. Sin embargo, Charles, impulsado por su ambición de convertirse en arqueólogo, se perdió entre los murales y continuó su investigación hasta bien entrada la noche. Finalmente, Yuga salió de la cámara y vio la noche completamente oscura afuera. Decidió que continuar el viaje a esas horas no era buena idea y optó por pasar la noche allí. Al regresar a la cámara, Yuga notó que Charles usaba una linterna y tomaba notas en su cuaderno. Yuga se acercó, le dio una palmada en el hombro y le sugirió: Charles, ¿qué te parece si comemos algo y luego continuamos con tu investigación? No hay prisa. Al oír las palabras de Yuga, Charles asintió y se unió a él para comer algo ligero. Después, retomó con entusiasmo su investigación, mientras Yuga negaba con la cabeza con una sonrisa divertida. Esa noche, Yuga sacó un saco de dormir y se acostó en la habitación, quedándose dormido. Antes de conciliar el sueño, vio a Charles todavía absorto en su investigación. Al amanecer, cuando Yuga abrió los ojos, vio a Charles envuelto en una manta, durmiendo profundamente pero aún sentado. Yuga admiraba profundamente la inquebrantable dedicación de Charles a su investigación. Yuga salió de la cámara, y en ese momento, el sol comenzaba a elevarse lentamente, proyectando rayos dorados de luz solar a través de la entrada de la cámara, iluminando la puerta de piedra. Al girar la cabeza, Yuga notó que las 4 gemas de la puerta de piedra absorbían el brillo del amanecer, irradiando una luz deslumbrante. Estos rayos siguieron gradualmente los dibujos de la puerta, extendiéndose por toda su superficie. Luego, se propagaron por toda la cámara, haciendo que los murales de las paredes comenzaran a resplandecer. Cuando toda la cámara quedó cubierta de patrones radiantes, la pesada puerta de piedras movió hacia atrás una vez más, revelando una escalera de piedra descendente. Fue en ese momento cuando Charles finalmente despertó en medio del considerable alboroto. Frotándose los ojos desconcertados, Charles le preguntó a Yuga: ¿qué está pasando? Yuga no dijo ni una palabra, simplemente señaló la escalera de piedra que había debajo. La expresión de confusión en los ojos de Charles desapareció al instante. Sorprendido, preguntó: ¿qué es esto? Yuga negó con la cabeza, indicando que no lo sabía, pero compartió con Charles lo que acababa de presenciar. Esto es increíble, exclamó Charles. Bajemos a explorar. Yuga asintió y siguió a Charles escaleras abajo, por la escalera de piedra. Al bajar las escaleras, Yuga y Charles se encontraron en una caverna subterránea, y la caverna contenía una gran piscina subterránea. «¿Es una piscina subterránea?», exclamó Charles. Yuga preguntó confundido. «¿Pero por qué los antiguos se esforzaron tanto en ocultar una piscina subterránea?». Charles negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. De repente, una columna de agua salió disparada de la piscina, dirigiéndose directamente hacia Charles, que se quedó allí aturdido, como paralizado. Yuga saltó rápidamente hacia adelante, apartando a Charles justo a tiempo para evitar por poco el ataque del proyectil de agua. «Es un Relicanth», exclamó Charles, tendido en el suelo, con entusiasmo. Yuga pensó para sí mismo: ¿de verdad este tipo está tan emocionado por un Relicanth? ¿Vale la pena arriesgar su vida por él? El Relicanth en el agua parecía listo para lanzar otro ataque contra Yuga y Charles. Sin embargo, Yuga no era de los que se quedaban de brazos cruzados recibiendo golpes. Soltó a su Florges y le dijo: «Usa látigo cepa para sacar a ese Pokémon del agua». Florges. Florges asintió, y 2 látigos de enredadera se hundieron rápidamente en el agua. Con un fuerte tirón, el Relicanth fue sacado del agua y arrojado a la orilla. Una vez en tierra firme, el Relicanth quedó indefenso y solo pudo agitarse desesperadamente. Finalmente, sucumbió a los efectos de la hoja mágica de Florges y cerró los ojos. En realidad, este Relicanth era bastante formidable, pero había elegido a los oponentes equivocados. Yuga lanzó una Pokéball, capturando al Relicanth incapacitado, y luego se la entregó a Charles, diciendo: «Ya que le tienes tanto cariño a Relicanth, es tuyo».
Capítulo 271. Fósil desconocido. Charles atrapó la Pokéball que le lanzó Yuga y se levantó del suelo emocionado. ¿De verdad me diste esto? Por supuesto, ¿acaso no lo tienes ya en tus manos? A Yuga no le interesaban los Pokémon como Relicanth, aunque se tratara de un fósil antiguo. Mientras Charles acariciaba la Pokéball que tenía en la mano, murmuró para sí mismo. Esto es asombroso, un Pokémon fósil ancestral aparece aquí. En ese instante, otro pilar de agua surgió del estanque, y Florges, que vigilaba cerca, dispersó inmediatamente el pilar de agua con una ráfaga de viento feérico. Tras dispersarse el pilar de agua, los dos látigos cepas de Florges se hundieron en el agua y comenzaron a agitarla. Poco después, los Relicanths fueron arrojados a la orilla uno tras otro. Al ver al Relicanth dando tumbos, Yuga le preguntó a Charles. ¿Todavía quieres esto? Charles asintió rápidamente, indicando que los quería todos. Yuga, a regañadientes, hizo que Florges noqueara a todos los Relicanths y luego sacó Pokéballs para capturarlos. Charles sostenía las Pokéballs que Yuga le había lanzado y no podía dejar de sonreír de alegría. Cuando Yuga hubo acabado con todos los Relicanths, de repente una bola de energía salió disparada del agua, dirigiéndose directamente hacia Florges, que se encontraba en la orilla. Florges reaccionó con rapidez, apartando la bola de energía con una de sus lianas. La bola de energía que salió disparada golpeó la pared de la cueva, provocando una violenta explosión. Muchas rocas cayeron al agua, creando salpicaduras. Cuando Yuga y los demás volvieron la vista hacia la piscina, encontraron un Cradily que había aparecido en el agua en algún momento, rugiéndoles amenazadoramente. «Es un Cradily», exclamó Charles. La exclamación de Charles logró captar la atención de Cradily, y una enorme bola de energía se dirigió instantáneamente hacia él. «Florges», gritó Yuga. En respuesta, Florges utilizó rápidamente su látigo de enredadera para desviar una vez más la bola de energía. Al ver que Florges frustraba sus planes repetidamente, Cradily finalmente se enfureció y dirigió su ataque contra Florges. Cuando Cradily redirigió su ataque hacia Florges, un líquido de color púrpura oscuro salió disparado hacia ella. Se trataba del movimiento bilis de tipo veneno. Al enfrentarse a bilis de Cradily, Florges no lo esquivó. En cambio, docenas de hojas de color verde esmeralda aparecieron repentinamente a su alrededor, transformándose en cuchillas que cortaron la bilis antes de dirigirse hacia Cradily con ímpetu inalterado. Si hubiera sido la anciana Florges, tal vez habría tenido problemas para lidiar con esta bilis, pero ahora lo manejaba con facilidad. Cradily no esperaba que Florges fuera tan formidable. Tomado por sorpresa, fue alcanzado por las hojas mágicas y lanzado fuera del agua hasta la orilla. Sin darle a Cradily oportunidad de reaccionar, Florges usó su látigo cepa para alzarlo en alto y lanzó una fuerza lunar directamente contra él, derrotando a Cradily. Cradily. Tipo. Roca planta. Habilidad. Ventosas. Género. Masculino. Potencial. Verde nivel. 45. Movimientos. Constricción, bilis, arraigo, salmuera, energíbola, poder pasado, barrera, recuperación. Este Cradily era claramente mucho más fuerte que el Relicanth, tanto en términos de potencial como de nivel. Yuga lanzó una Pokéball para capturar a Cradily. Aunque no le gustaba especialmente esta criatura tentacular, la consideraba una valiosa incorporación al ecoparque, sobre todo por su buen potencial. Charles miró la Pokéball que contenía a Cradily en la mano de Yuga, visiblemente indeciso. Yuga pudo adivinar lo que le preocupaba. ¿Quieres a Cradily?, preguntó Yuga, agitando la Pokéball que tenía en la mano. Charles asintió rápidamente. Pero no quiero dártelo. Bromeó Yuga, algo poco común en ella. Bueno, ¿puedo cambiarlo por el Relicanth entonces?, murmuró Charles. Yuga esbozó una sonrisa desdeñosa y dijo. Los Relicanths ni siquiera son míos para entregarlos. Charles logró guardar silencio. Vale, vale. Veamos si hay más Cradily en el agua, rió Yuga, dándole una palmadita en el hombro a Charles. Charles inmediatamente se iluminó de alegría. Lamentablemente, Florges rastreó el agua, pero no encontró ningún otro Pokémon. En cambio, recuperó numerosos restos de Pokémon antiguos. Estos restos no se habían fosilizado y no podían usarse para revivir Pokémon, así que no le servían de mucho a Yuga. Decidió dárselos todos a Charles para compensar su decepción por no haber encontrado otro Cradily. Mientras Charles estaba ocupado recogiendo los restos de los Pokémon, pisó accidentalmente algo, lo que provocó que toda la cueva temblara violentamente. Charles dio un salto del susto y exclamó. ¿Se está derrumbando este lugar? Yuga también se preguntó. ¿Podría ser tan dramático? Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la cueva no mostraba señales de derrumbarse.
El temblor cesó rápidamente, pero en el centro de la poza, algo parecido a un altar se alzó lentamente. ¿Qué es eso?, preguntó Charles, señalando con asombro la piedra semitransparente colocada sobre el altar. Yuga también vio el objeto en el altar, pero no lo reconoció. Solo pudo negar con la cabeza. Normalmente, algo sumergido en agua durante mucho tiempo se cubriría de musgo o parásitos, pero esta piedra del altar permanecía limpia y brillante. Se preguntaron si se habría conservado de alguna manera especial. Yuga se volvió hacia Florges y le dijo: Florges, recupera esa piedra. Florges asintió y extendió sus dos látigos de Big para arrastrar la piedra desde el centro del estanque hasta la orilla. Yuga y Charles tomaron la piedra de Florges y la colocaron en el suelo. Charles sacó una lupa de algún sitio y examinó la piedra con detenimiento, girándola de un lado a otro. Finalmente, dijo: esto podría ser el fósil de un Pokémon antiguo. ¿Un fósil de Pokémon antiguos?, preguntó Yuga sorprendido, al darse cuenta de que no estaba familiarizado con ese tipo de fósil. Sí, asintió Charles, pero no podemos estar seguros de qué Pokémon es. Yuga examinó la piedra con atención. Era de color púrpura claro, semitransparente y más grande que una cabeza humana. No se parecía a ningún otro fósil de Pokémon antiguo que hubiera visto antes. Yuga comprobó su peso y descubrió que era mucho más ligero de lo que esperaba. Yuga, ¿puedo quedarme con este fósil?, preguntó Charles con vacilación. Yuga puso los ojos en blanco y dijo: ni se te ocurra pensarlo. Puede que sea un Pokémon desconocido. Sin embargo, si se logra revivir en el futuro, podría ser un valioso descubrimiento. Yuga sería un necio si lo dejara escapar. Capítulo 272. La gema verde y Florges. La negativa de Yuga dejó a Charles profundamente decepcionado, pero no insistió en el asunto. En silencio, comenzó a empacar los restos del antiguo Pokémon. Mientras Charles recogía sus pertenencias, Yuga y Florges inspeccionaron minuciosamente la cueva, confirmando que, en efecto, no quedaba nada. Decidieron que era hora de marcharse. ¿Estás listo? Cuando lo estés, podemos irnos, le gritó Yuga a Charles. Ya voy, un momento, respondió Charles. Se quitó el abrigo, metió dentro todos los restos de los antiguos Pokémon y se lo echó al hombro, jadeando mientras corría hacia Yuga. Junto con Florges, subieron la escalera de piedra, preparándose para salir de la cueva. Mientras tanto, el fósil desconocido, liberado por Yuga, era transportado por su Chimecho, que los seguía. Cuando salieron de la cueva y regresaron a la cámara de piedra, notaron que ya era media mañana y que el sol brillaba intensamente afuera, proyectando cálidos rayos hacia el interior de la cámara a través de la entrada. Justo cuando Yuga estaba a punto de retirar las 4 gemas de la puerta de piedra y abandonar la cámara, la gema verde que se encontraba entre ellas flotó repentinamente, quedando suspendida sobre sus cabezas y emitiendo una extraña luz verde. «Florges», exclamó Florges, al lado de Yuga. Al darse la vuelta, Yuga vio una esfera verde que salía flotando del cuerpo de Florges. Se dirigía hacia la gema verde. Yuga reconoció aquella esfera verde. Celebi espectral la había extraído del cuerpo de Florges en una ocasión. Simplemente le intrigaba por qué había reaparecido. La esfera verde se acercó a la gema verde y luego se transformó en un fino rayo de luz que penetró gradualmente en ella. Como resultado, la gema verde se volvió aún más radiante. Cuando la luz de la gema verde finalmente se desvaneció, Yuga y los demás la vieron flotar lentamente hacia Florges, hasta que finalmente se posó sobre su pecho. En ese instante, Florges comenzó a emitir un tenue resplandor verde, y un campo de hierba apareció momentáneamente en la cámara. Brotaron briznas de hierba, florecieron flores, y luego todo se marchitó, repitiendo el ciclo. En este campo de hierba, Yuga, Charles y Chimecho se sentían como si estuvieran sumergidos en un manantial cálido. Sus cuerpos enteros se sentían cálidos y cómodos. Pero, ¿qué experimentó Florges, con los ojos cerrados, durante ese tiempo? Se sentía como si se hubiera transformado en una simple brizna de hierba, experimentando el ciclo de la vida desde que brota hasta que se marchita. Era como si hubiera comprendido la esencia de la vida, el mundo de los Pokémon de tipo planta y el poder de la energía de tipo planta. Cuando Florges volvió a abrir los ojos, el campo de hierba de la cámara desapareció al instante, y la cálida sensación desapareció de Yuga, Charles y Chimecho. En ese momento, Yuga recordó comprobar el estado de Florges y se acercó rápidamente a ella, con la voz llena de preocupación. «Florges, ¿estás bien?», preguntó Yuga con nerviosismo. Florges negó suavemente con la cabeza. Yuga notó que la gema verde ahora parecía estar fusionada con el pecho de Florges. Por mucho que lo intentara, no podía separarla.
Mientras examinaba cuidadosamente la gema verde, pudo ver una tenue efluorescencia verde que brillaba en su interior, una belleza que no había notado antes. Yuga le preguntó apresuradamente a su sistema interno. Sistema, ¿sabes qué está pasando aquí? El sistema respondió. Estas 4 gemas parecen ser un artefacto especial creado por humanos antiguos. Originalmente estaban selladas, pero ahora han sido activadas por las ruinas. Perplejo, Yuga preguntó. ¿Pero cómo llegó a formar parte del cuerpo de Florges? El sistema explicó. Parece haberse convertido en parte del cuerpo de Florges, como un órgano. No estoy seguro de los efectos específicos, pero no parece haber inconvenientes, y probablemente algunos beneficios. Yuga percibió que el comportamiento de Florges había cambiado notablemente, adquiriendo una indescriptible sensación de dignidad, parecida en cierto modo a la que sintió al enfrentarse a la madre de Dratini, aunque Florges no poseía tal poder. Yuga preguntó. ¿Acaso esa esfera verde hizo que Florges se fusionara con la gema? ¿Por qué no se fusionó con Chimecho, sino que eligió a Florges? El sistema respondió. Sí, esa esfera verde contiene el poder residual de un Pokémon legendario, que porta su divinidad única, lo que desencadenó la respuesta de la gema. Yuga estaba desconcertado. ¿Poder residual de un Pokémon legendario? ¿Por qué no recuerdo haberme encontrado con ningún Pokémon legendario de tipo planta? En cualquier caso, dado que Florges parecía estar bien y probablemente había obtenido algún beneficio, a Yuga no le preocupaba demasiado de dónde procedía ese poder. Dado que la gema reaccionaba al poder de los Pokémon legendarios, Yuga se preguntó si funcionaría con Dratini. Recordó cuando el Celebi espectral colocó una esfera similar, hecha con el poder residual de Zapdos, en Dratini. Yuga decidió probarlo más tarde. Quizás Dratini también podría beneficiarse. Yuga examinó una vez más la gema verde en el pecho de Florges, notando cómo complementaba el verde de su cuerpo. Era casi imposible notarlo sin una inspección minuciosa. ¿Qué está pasando, Yuga? Charles, que había presenciado los acontecimientos anteriores, se sobresaltó. Yuga sonrió y respondió. No hay nada de qué preocuparse. Vámonos de aquí rápidamente. Charles percibió la reticencia de Yuga a dar más explicaciones y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Yuga extendió la mano y extrajo las 3 gemas restantes de la puerta de piedra. Eran tesoros valiosos que no podía permitirse perder. En cuanto se retiraron las gemas restantes, la puerta de piedra comenzó a cerrarse hacia afuera. Yuga guió apresuradamente a Chimecho y Florges hacia la salida, con Charles siguiéndolos de cerca. Una vez fuera de la cámara, la puerta de piedra se cerró de golpe, sellando las ruinas una vez más. Charles recuperó el aliento y expresó su gratitud a Yuga. Gracias a ti, pude entrar en la cámara y aprender sobre los Pokémon ancestrales y el antiguo modo de vida humano. Te estoy profundamente agradecido. Yuga soltó una risita y negó con la cabeza. Si no me hubieras dicho cómo abrir la cámara, ni siquiera con la llave habría podido entrar. Así que no se trata de quién debe agradecer a quién. Ambos hemos ganado algo, ¿no? Tras un breve descanso, cada uno siguió su camino. Yuga reanudó su viaje hacia Ciudad Petalia. En cuanto al fósil no identificado, lo guardó en la mochila de su sistema tras separarse de Charles. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.